buenas tardes, buenos días. No, corte, arrancamos de cero para que lo editen. Listo. Hola a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el Club Sigo, agradeciendo nuevamente la posibilidad que me dan de compartir con mis colegas este rato que vamos a estar, una charla relativamente corta y no tan técnica como en otros temas, sino más bien una charla que queremos dejarles de pronto a ustedes un poquito de conciencia para que vean las situaciones que se presentan. La charla del día de hoy es las sanciones o las penalidades de las que se ven y en los que se ven inmersas los revisores fiscales, que como todos sabemos son contadores, porque nadie puede ser contador, nada puede ser revisor fiscal si no es contador. Entonces agradecemos a Sigo por este rato, cosa que nos ayuda a la profesión a que nos mantengamos informados y ojalá, muchachos, sé que hay mucha gente joven en este momento escuchándonos en esta transmisión, que tomen un poco de conciencia de lo que es hacer una revisoría fiscal, porque desafortunadamente la profesión, la revisoría fiscal está muy mal paga, pero es que está muy mal paga porque muchos de ustedes regalan el trabajo de la revisoría fiscal. ¿Y por qué lo regalan? Porque no saben las implicaciones que tiene ser un revisor fiscal y no saben las consecuencias a las que se están sometiendo cuando hacen una revisoría fiscal. Entonces, muchos creen que cobrar 600.000 o 700.000 pesos con una revisoría fiscal, donde solamente van a firmar los impuestos, es un gran negocio. Y aquí se equivocan en dos cosas. No es un gran negocio cobrar 700.000 pesos y no es cierto que los revisores fiscales solamente se dediquen a firmar los impuestos. Lo digo porque así se lo he escuchado a muchos colegas, jóvenes, adultos y demás, diciendo que pues ellos no auditaron la nómina porque ellos no son auditores, que ellos no auditaron las cuentas por cobrar porque no son auditores, ellos no auditaron el efectivo porque no son auditores, que ellos son los revisores fiscales y que por eso no están sino auditando los impuestos. Acomodan o asemejan de que la revisoría fiscal, porque tiene la palabra fiscal, es solamente los impuestos. Y están muy equivocados. Cuando hablamos de revisor fiscal, es un auditor que tiene que velar por todas las operaciones de la compañía y por lo menos hacer las 4 auditorías básicas, que son auditoría de gestión, auditoría de cumplimiento, auditoría financiera y auditoría de control interno. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Henry Correa, gerente de Correa Consultores, y en esta tarde los voy a acompañar. Entonces, arranquemos un poquitico con el tema y arranquemos un poquitico con la historia, que muy pocos de pronto la conocen. La historia de la revisoría fiscal es un cargo que no se tiene, o por lo menos hasta donde yo estaba enterado, el cargo de revisor fiscal solamente existe en Colombia. Si alguien sabe más de que exista en otro país, porfa, cuéntenos, porque hasta donde yo sé, es el único país en el mundo que tiene la figura del revisor fiscal. Y esto genera un poquito de confusión, sobre todo cuando hacemos auditorías o revisorías fiscales a empresas extranjeras, porque ellos también asimilan que el revisor fiscal es el de los impuestos. Y entonces pagan a una revisoría fiscal para que haga la auditoría de sus años y adicional a eso le pagan a una auditoría externa para que hagan la auditoría de los estados financieros. Y no saben que están haciendo la misma tarea. Entonces, vamos un poquitico de historia. ¿De dónde sale la figura del revisor fiscal? Acordémonos que nuestra profesión, los contadores, es de las profesiones más nuevas en Colombia, porque nosotros nos reconocieron hacia el año 60, con la ley 45 del año 60, nos reconocen como profesión, contadores. Antes, la contaduría no existía como profesión. Era una cantidad de gente que aprendía contabilidad, que aprendía a trabajar en contabilidad, pero que nunca había ido a la universidad, eran empíricos en su mayoría. Por eso ustedes hoy, los jóvenes, hablo de los jóvenes, de pronto encuentran que el que firma los impuestos, revisor fiscal o los estados financieros, tiene la cédula, la tarjeta profesional 5220 raya A, que es diferente al 5220 raya T. ¿Por qué? Porque el raya A fue cuando promueven la contaduría como una profesión,
y dicen, vamos a profesionalizar la contaduría, y empiezan a abrirse las facultades de contaduría en el país. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con toda la gente que lleva 10, 15, 20 años trabajando en contabilidad y que no son profesionales si vamos a profesionalizar? Entonces dijeron, vamos a darle el título de la contador autorizado. Por eso hay muy pocos ya, porque eso pues estamos hablando de hace muchos años. Entonces estaban las tarjetas profesionales, la 1520 raya A, significaba que es un contador autorizado, que no fue a la universidad, pero que tiene una experiencia que seguramente sabe más que los que hemos ido a la universidad. Y después que se abren las facultades y se crea todo el tema contable en Colombia, entonces empiezan a salir los raya T, mis tarjetas 52908 raya T, es decir, contador titulado. Y así deben estar las tarjetas de ustedes. Entonces vamos a recordar un poquitico. En el año 1873 se crea la compañía Colseguros. Y dentro de sus estatutos, ellos crean una figura del revisor fiscal. Y esa figura del revisor fiscal la crean ellos como unos estatutos. Y así empieza a funcionar la revisoría fiscal en Colseguros. Cuando funciona ya, empiezan a hacerse todo el tema contable, que eso ya es un tema de la historia de la contabilidad en Colombia, pero será otro tema, cómo llega la contabilidad en Colombia. Entonces se crea, esa compañía tenía la figura del revisor fiscal. Luego la ley 58 del año de 1961 reglamenta la institución de la revisoría fiscal en la ley 58 del año 31, la institucionalidad de la revisoría fiscal en Colombia. Se crea la Junta Central de Contadores mediante el decreto 2373 del 56, mediante el cual se crea la Junta Central de Contadores. Por eso reglamenta la profesión del contador público, es decir, hasta el año 56 se reconoce al contador como un profesional de la contaduría. Entonces, toda esa gente que venía atrás, pues tenía mucha experiencia. La ley 45 del 60 es la base legal y la historia de la reglamentación de la profesión del contador, de la contaduría pública en Colombia. Ahí ya empieza la ley 45 del 60. Luego viene un decreto ley, el 410 del 71, y luego el Código de Comercio ya se meta y empieza a hacer una reglamentación y algunas funciones de los revisores fiscales. Ok. En el año 1980 hay un limbo jurídico porque se había creado la ley 45 del 60 y el numeral 8, ¿cierto? El artículo 15 de la ley 145 del 60 fue declarado inexequible por la Corte Suprema, que hablaba del código de ética. Y ahí queda la profesión un poquitico como en el limbo. Entonces aparece nuestra ley marco, ¿cierto? Nuestra ley marco, y es la que hoy todavía nos regula, que es la ley 43 de 1990, ¿cierto? En esa ley 43 de 1990 hay una adición a la ley 145 y se reglamenta y se dictan disposiciones con la profesión del contador público. Todo esto viene cambiando, ¿cierto? Y voy a hacerle referencia a una ley, la ley 526 del 99 y la ley 1762 del 2015, que le mete un poquitico también la mano al tema de las responsabilidades, y ya con esto vamos entrando en materia de las responsabilidades y obligaciones del revisor fiscal. Y mire lo que dice esta ley 520, la UIAF, ¿cierto? Esto es creado por el Ministerio, es una dependencia de la DIAN que se encarga de todo el tema de prevención, lucha y lavado contra el lavado de activos y el ingreso de dineros de dudosa procedencia a la economía o a la empresa, a las empresas.
Leámoslo, dice, la OIAF se crea con la ley 523 del 91, la ley 1762 del 2015, y es la encargada de la detención, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de los proyectos en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado privada que puedan resultar vinculada con la operación de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la unidad la información de que trata el presente artículo. Asimismo, la unidad podrá recibir información de personas naturales. Muchos dirán, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Ya lo vamos a mirar. Nuestra ley marco, ¿cierto? Está en la ley 43 de 1990 y en el estatuto tributario, porque hay unas normas que obligan a los revisores fiscales, y aquí de pronto se me quedó porque también si miramos en Código de Comercio también hay unas funciones y obligaciones que están reglamentadas en el Código de Comercio. Entonces, ojo, no es solo la ley 43 de 1990 que vamos a ver básicamente los artículos que tienen que ver con esto, sino que hay unas obligaciones que me amarran desde el punto de vista jurídico, legal, para la revisoría fiscal. Y aquí es donde quiero, los que me están escuchando, que le pongan mucha atención, porque es que desafortunadamente en el país, la revisoría fiscal, el empresario no sabe para qué sirve. Y el contador que estaría en la obligación de darle ese servicio y de darle ese valor agregado y de explicarle para qué es la revisoría fiscal, pues tampoco lo hace. ¿Y por qué? Pues no lo hacemos porque preferimos cobrar barato y hacer un trabajito ahí de ir medio día a la semana y firmar los impuestos, tomarnos un tinto con el gerente y cobrar el cheque y irnos. Y entonces como pues eso no requiere mayor trabajo ni mayor, entonces el empresario no sabe para qué es. Y cuando llega una persona que sabe lo que es hacer revisoría fiscal, que sabe el trabajo que implica hacer una revisoría fiscal y sabe la responsabilidad, y entonces llega y le dice, sí señor, yo le hago la revisoría y eso vale 3 millones, 4 millones de pesos. Lo primero que le dicen a uno, pero es que el que estaba me cobraba 700.000 pesos, ¿usted cómo me va a cobrar 4 veces, 5 veces lo que vale, lo que cobraba el otro señor? Y uno no le puede decir, no, es que el señor venía a tomar tinto y no a trabajar. Entonces, ojo con eso, ojo con la responsabilidad que tenemos en ese tema, porque es mucha, pero mucha la responsabilidad. Por eso, en alguna charla hacia atrás, habíamos hablado de todo el tema de la NIC 1. Eso los puse yo en esta charla, búsquenlo, búsquenlo. Ahí decía, oiga, revisen su cliente, mire qué riesgos le pone su cliente, mire si su cliente no tiene problemas legales, no tiene problemas penales. Y cuando usted acepta el encargo, revise bien qué tipo de cliente es, porque es que eso que usted no hizo en ese momento, hoy en la charla de acá, vamos a ver que le puede estar cobrando factura con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar muy por encima el tipo de sanciones o el tipo de sanciones que se ven inmersos los revisores fiscales cuando llegamos a tener un problema, cuando no hacemos el trabajo y cuando nos metemos de pronto en trabajos. Por eso, mire, importante eso, Lani. Uno, revise si el cliente usted lo puede atender, si tiene la capacidad, la infraestructura, el conocimiento, si sabe del mercado. Porque es que a mí me puede traer una empresa de petróleos y hacer revisoría fiscal y contabilidad en una empresa de petróleos es muy diferente a una empresa manufacturera, a una empresa de servicios normales. Si ustedes se meten en tema de transporte, tiene sus cosas. Temas de salud, tiene sus cosas. Entonces, revisen esa NIC 1 porque esa NIC 1, el no revisarla, le puede acarrear aquí lo que estamos hablando, que no conoce y puede quedar metido en algunos de estos problemas. ¿Qué tipo de sanciones se puede ver inmerso los revisores fiscales o los contadores? Porque al final somos los contadores, porque acuérdense que en Colombia solamente puede dar fe pública los contadores debidamente registrados y con tarjeta profesional. Y una de las posibilidades para hacer revisor fiscal es que yo sea contador, porque no más.
Ha habido unos proyectos de ley que han querido quitar la figura del revisor fiscal como una exclusividad del gremio contador. ¿Por qué? Porque dicen que no estamos cumpliendo con el trabajo, que muchos revisores fiscales no saben lo que están haciendo y cuando van a mirar las empresas, pues la revisoría fiscal, un saludo a la bandera. Entonces, que le den la oportunidad a ingenieros industriales, a economistas, administradores, administradores financieros, abogados, a que ellos ejerzan la revisoría fiscal, porque miren las profesiones que les estoy nombrando y lo que yo les decía. Usted tiene que hacer una auditoría de cumplimiento, que son todos los temas legales, impuestos, liquidación de nómina, toda la parte legal. Financiero, estados financieros. De gestión, cómo están los indicadores en la compañía por parte de los gerentes. Y de control interno, si la compañía tiene buenos sistemas de control interno para mitigar los riesgos. Y entonces aquí dicen los economistas, yo entro ahí porque yo puedo hacerlo. Dice el abogado, la parte legal yo la manejo. Dice el ingeniero industrial, la parte financiera yo la manejo. Y entonces por eso han querido quitarle esa posibilidad, porque no hemos dado de pronto la talla para todo este tema. Y hoy, con el tema de NIF, me está generando mucho más compromiso, porque acordémonos, los revisores fiscales que tengan empresas grupo 1 tienen que hacer NIF plenas y por lo tanto tienen que llevar los sistemas de auditoría por auditoría completa. Normas internacionales de auditoría por las NIA. Y muchos revisores fiscales no saben qué son las NIA, ni para qué se hicieron las NIA. Y los que llevamos empresas de grupo 2, entonces lo puedo hacer por las NIA si tengo la capacidad, porque no me lo prohíben, pero también como mínimo los debo llevar por las NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Y cuántos de los que están hoy escuchándome esta charla están llevando, lo primero, la NIC 1? Obligatoria que la tengan todos los revisores fiscales y las firmas de auditoría, la NIC 1. ¿Están implementando la NIC 1? ¿La implementaron? Y están viendo si su cliente es grupo 1 o grupo 2 para saber si lo hacen por la NAGA o por las NIA. Revisen eso, muchachos y muchachas. Voy con el tema del género. Hombres y mujeres, revísenlo. Porque eso es lo mínimo que lo que tienen ustedes que empezar para que lo que vamos a ver aquí de las sanciones no les recaiga y no tengan dificultades con eso. Hoy la Junta Central está haciendo visitas a las firmas de auditoría pequeñas, grandes, medianas, a todas, y próximamente empezará con las personas naturales que estén haciendo auditoría y revisoría fiscal, porque esto que les acabo de decir, las NIA, las NIF, y la NIC 1 la deben tener implementada persona natural o jurídica. Sobre la NIC 1 yo ya di una charla. Y eso espero que les haya servido. Y aquí vamos a hablar entonces de las sanciones. Tipos de sanciones. Entonces hay unas sanciones de tipo administrativo. Y mire quién me da esas sanciones y quién me reglamenta y me regula esas sanciones. Por eso uno cree que es solo la Junta Central de Contadores y no. Mire, según los artículos 216 y 217 del Código de Comercio, los revisores fiscales que no cumplan con sus funciones y que no lo hagan de la forma negligente podrán ser objeto de las siguientes sanciones. ¿Qué significa eso? Que si no cumplo con las sanciones y lo hago de forma negligente, y esa forma negligente no es que yo no lo quiera hacer o que yo no quiera ir, es que no lo estoy haciendo como debe ser. No tengo la NIC 1 implementada, no hago NIAs ni hago nada. Entonces, ¿qué está haciendo? Ah, no, pues reviso los impuestos, hago unos cuadritos y por ahí de vez en cuando paso un informe y digo que, pues, que la compañía está bien, no está mal. Pero no cumplo con todos los requisitos. Entonces, ¿a qué se podrán ver sometidas por Código de Comercio? Ah, bueno, entonces habrá multa impuesta por la Superintendencia de Sociedades hasta 4.833 VT, que son más o menos 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto?
ver el artículo 86 de la ley 222. La ley 222, para los que no se acuerdan, del 95, fue la que modificó el Código de Comercio en gran forma. 200 salarios mínimos. Hoy el salario mínimo está cerca de 900.000 pesos. Si hablamos de 900.000 pesos, vayamos un poquitico, hablemos que esté un salario mínimo en 1.000, en 1.000.000. 200 salarios mínimos son casi 200 millones de pesos. Cuando los revisores fiscales no cumplan con sus funciones o que lo hagan de forma negligente. Y cuando usted va a mirar cuáles son las funciones del revisor fiscal, en el Código de Comercio están. Si usted va y mira el Código de Comercio, allá dice cuáles son las funciones del revisor fiscal. Si usted lee la ley 43, muchas cosas están ahí. Lo han leído, lo han mirado, lo han revisado. Y otra, vuelvo, NIC 1, NIF, normas integrales de auditoría y normas de auditoría generalmente aceptadas. Segunda multa, suspensión de su cargo. Si a usted lo suspenden de su cargo, lo más seguro es que lo van a sancionar. No solamente con la multa, sino que le quitan el trabajo y le pueden quitar la tarjeta profesional. Por 6 meses, por 1 año, por 5 años o de forma definitiva, dependiendo de la sanción. Y entonces uno dice, venga, pero esa sanción de tipo administrativo, cuando yo no cumpla mis funciones o lo hago de una forma negligente, ¿cómo me lo prueban o cómo? Pues se lo prueban porque cuando usted no conoce las normas con las que usted tiene que hacer auditoría y revisoría fiscal, pues ahí le van a salir todo. Mire, usted no hizo esto. Y le repito, no es solamente revisar un balance, echarle una miradita y que los impuestos estén cuadrados. Hacer auditoría tiene muchísimo más de fondo. Esas son las acciones de tipo administrativo, pero ojo, vienen otras que son mucho más complicadas. Las sanciones de tipo penal. Las sanciones de tipo penal, entonces, ¿qué dice ahí? Las sanciones de tipo penal que pueden ser impuestas al revisor fiscal son las siguientes. Prisión de 1 a 6 años por suministrar certificados contrarios a la realidad u ordenar, tolerar o encubrir falsedad en los estados financieros. ¿Le suena algo parecido a, no es que hagamos un balance para el banco? Ah, sí, como el balance es para el banco, lo presento así. No, es que ese balance es para una licitación. Ah, entonces toca presentarlo así. Este balance, no, eso es para los socios. Ah, entonces hay que presentarlo así. No, que es para la superintendencia. Ah, entonces ahí sí hay que presentarlo así. Entonces uno llega a empresas donde tienen 4 balances de diciembre. Y lo firma el revisor fiscal. Y lo firma el contador. ¿Por qué? Porque es que al banco hay que presentarle buenas utilidades, a la DIAN hay que presentarle poquitas utilidades, si es para una licitación hay que presentarle mucha experiencia y mucha edad, y si es para los socios hay que mostrarles otra cosa. Lo dice clarito, mire, prisión de 1 a 6 años por suministrar certificados contrarios a la realidad u ordenar, tolerar o encubrir falsedad en los estados financieros. Y esto sí que lo ve uno con ese tema de que estamos en enero 5, no hemos cerrado estados financieros, el banco me está pidiendo un balance rápido, entonces saque un balance de prueba a la fecha de hoy, al corte de hoy, y mándeselo al banco. No han hecho conciliación, no han hecho conciliación de prestaciones sociales, no han liquidado la provisión de la renta, no sabe. Entonces es un estado financiero que está todavía en obra negra. Pero es que no hemos cerrado. No, el gerente es que hay que mandarlo ya hay que mandarlo. Venga, pero es, no, y uno lo firma como estado financiero al 31 de diciembre del 2021. Y en febrero, marzo, cuando hace uno la renta, entonces sale otro estado financiero porque ya todo lo que se hizo del 20 de enero al 30 de marzo, pues cambió, se metió la renta, se hizo una cantidad de cosas, se metieron una cantidad de provisiones, llegó la auditoría y hay que hacer cambios. Y nosotros firmamos los estados financieros. ¿Eso pasa? Ojalá en sus empresas no pase. En las que yo he conocido, sí pasa y pasa con mucha frecuencia.
Sanción del Código Penal relativas a falsedad de documentos privados por autorización de balances con actitudes graves. Lo que le estoy diciendo. Para una licitación, un balance. Algo que nos tiene aburridos a todos como colombianos es el tema de se me fue la palabra. A ver si me acuerdo. Todo el tema de la falsedad, de la corrupción, Digo que todos los que están al lado de allá, como yo, estamos hartos de la corrupción y lo vemos todos los días, en las licitaciones, en los contratos. Mire el problema de las TIC, y si usted ahí revisa, todos los contratos, la mayoría tienen problemas. Y entonces yo me hago una pregunta, y espero que ustedes también se la hagan, es, ¿qué responsabilidad tenemos los contadores en todo este tema de la corrupción? ¿Para cuánta corrupción nos hemos prestado? ¿Cuántos estados financieros chimbos hemos firmado para presentar una licitación, para presentar un banco? ¿Y por qué generalmente, y se los digo con conocimiento de causa, los que se van para la cárcel es el contador y el revisor, y generalmente los dueños de las sociedades no se van para la cárcel? Porque ellos son los que tienen la plata para pagar un abogado, y usted y yo lo que tenemos son unos honorarios y mal pagos en la mayoría de los casos. Entonces no nos alcanza ni para el abogado, y por eso terminamos nosotros en la cárcel y no los dueños de las compañías. Nos estamos prestando para hacer estados financieros chimbos, y eso se llama falsedad en documento. Lo dice ahí, mire, sanciones penal relativas a la falsedad de documentos privados por autorizar balances con exactitudes graves. Una cosa es que la contabilidad no es perfecta y que yo me escaché pronto en unas cifras, me quedó un pasivo sin registrarme, pero estamos hablando de inconsistencias graves, es decir, cuando yo acomodo una utilidad que estaba en 20 y la quintuplico y ya no me dio 20, sino me dio 120, ¿cierto? Porque dejé de meter gastos, porque me puse a retener por allá inventarios, porque me puse a meter ingresos que no eran para subir todo eso. Pero vaya a compararlo con la renta. En la renta sí, la renta es poquita, la utilidad es poquita porque hay que pagar poquito de impuestos, pero para las licitaciones hay que ponerlas en grande, y para los préstamos en los bancos. Entonces, toda esa corrupción que se está dando en los contratos del Estado y en la mayoría de las licitaciones, ¿qué responsabilidad tenemos ustedes y nosotros como contadores? Para mí es mucha. Para mí hay dos profesiones que ayudan a la corrupción: los abogados y los contadores. Porque los abogados inventan los contratos y nosotros se los arreglamos de acuerdo a lo que el contrato diga. Y por eso la profesión de los abogados ganan muy bien, y de los contadores ganamos lo mismo. Nos están pagando lo mismo por todo eso, por prestarnos para eso. Ética, compañeros, ética, colegas. Está claro, sanciones de tipo penal, y lo dice. Eso de que yo presente 5 balances en diciembre porque uno es para el bancoso, me puede traer una consecuencia gravísima, y está penal. Ahí lo dice. Prisión de 1 a 6 años. A ver. A ver qué pasó aquí. Tengo un problema con... Ok. Vamos a cortar aquí un momentico, Santiago, porque tengo un problema con la pantalla. ¿Qué pasó? Es Sí. que estoy tratando de pasar el siguiente link y me sale en blanco. Pero cuando yo... No, ahí sale. Ahí dice artículo 48. No, es que ese no es precisamente. Eh, Aquí detrás, después de esta, debe llegarme una que dice
Artículo 50. No, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás o hacia atrás. Que mire, hacia atrás, si yo miro, tengo sanciones de tipo penal. Debajo tiene que haber sanciones de tipo administrativo y sanción de tipo penal. ¿La está viendo en este momento o no? No, no, no. Dice sanciones de tipo penal, sí, y hasta ahí llega. Exacto, no me deja pasar la siguiente, que son sanciones de tipo administrativo. Es otro link igual a ese, es otra hoja. Otro slide igual a ese, pero un segundito, lo Sí, voy a colocar. No, digamos que después de esta, según la presentación que subió, sigue esta. Después esta, no, pero si aquí estamos adelante. es que no, hacia atrás. No sé por qué no me la está dejando, no me está dejando ver. Ahí, se supone que son dos láminas iguales. ¿Y por qué se me quedó por fuera? Ahorita un momentico, yo miro la presentación aquí Listo, sí, debe ser. inicial, a ver si fue que me quedó, qué pasó con la... Sí, mira. Y si no me va a tocar subirla. ¿Por qué no me la deja ver? O sea, en el PDF lo encuentro, o sea, pero aquí se me fue. Aquí se me fue, ¿por qué? Si quiere, entonces podemos Ah, compartir espera, el espera, 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 espera. Es PDF. que se me... Ok, es que no sé por qué razón esa diapositiva estaba de últimas, pero yo en mi PDF sí la veía. Entonces, permítame, voy a guardar y volvemos a subir la presentación, ¿le parece? Listo. Allá para de compartir esa. Si quiere, coloca otro nombre y la sube igual como hizo antes. Ahorita que ya la estoy. Ok. Sanción de tipo civil, ok, listo. Entonces, volvemos aquí. Entonces me dice que le dé A otra vez presentación. presentación. Ajá, presentación. Ahí la sube como hizo ahorita con la nubecita. Tiene que escribir el nombre y le da clic a la nube. Ujú. Ok. ¿Listo? Ahí se está viendo, sí, señor. Listo. Ok, aquí está. Listo, Santiago. Entonces, este stop slide, le doy stop slide, ya no me acuerdo. Para Creo quitarlo. que usted ha terminado ahí, si no estoy mal. La Sí, que. o sea, ahí. Pero más que me dice stop slide presentación. No, no, no. No, Pero porque esta es la ahí última, ¿no? estaría como parando la presentación, ¿cierto? Listo. Sí. Ok, entonces retomamos ahí. Listo, listo. Vale. Ya se quiere puede retomar. Cortamos este pedazo. Ujú. Ok. Entonces, vienen las sanciones de tipo civil. Ya vimos las penales, las administrativas. Ahora vamos a ver las sanciones de tipo civil.
Los artículos 211 del Código de Comercio y el artículo 42 de la Ley 222 señalan que los revisores fiscales deben responder, ojo, por los perjuicios que cause a la sociedad, a los asociados o a terceros por la negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Mire lo grave que es eso, muchachos y contadores y contadoras, colegas. Me obligan a que yo debo responder por los perjuicios. Y cuando dice responder por los perjuicios, ¿eso es qué? Que me toca pagar. Si yo no hago bien mi trabajo y los impuestos quedaron mal liquidados o por culpa mía tengo una sanción porque no revisé, porque no dije, porque me comí, porque lo que hubiera sido, me pueden demandar por eso. Y eso es plata, señores, eso es plata. ¿Y cuántos de ustedes tienen para pagar una sanción de 50, 80 o 100 millones de pesos cuando cobramos honorarios de 600.000 pesos por hacer revisoría fiscal? Entonces, ojo con eso, mire, sanciones de tipo civil. Léanse artículos 211 y 42 de la Ley 22 de 1995. Señalan que el revisor fiscal debe responder por los perjuicios que cause a la sociedad, a los asociados o a terceros y por la negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, mire que el tema no es como creen muchos que, me quitan la tarjeta. Entonces, bueno, pues en última de los casos me voy y manejo taxi. No, no solamente me quitan la tarjeta. Ya miramos, me quitan la tarjeta y puedo tener cárcel. Y adicional a eso puedo tener una sanción pecuniaria, que es el patrimonio. Lo poquito o lo mucho que yo tengo lo puedo perder en una demanda porque hice mal la tarea, porque por culpa mía se cometieron errores, porque por culpa mía dejé pasar cosas y eso me lo pueden cobrar. Y me lo cobra por Código de Comercio. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente las empresas, sino me lo puede estar cobrando una entidad como la DIAN o una entidad como la Superintendencia por no hacer la tarea. Entonces, ojo, ojo, señores, ojo, contadores, contadoras, colegas. Esto hay que ponerle mucha atención y lo que yo les diga, lo que les digo, importante, revisen el cliente, mire qué cliente es, mire si son capaces con el cliente. Yo lo he hecho muy abiertamente a varios en muchas de las charlas que he hecho. Si a mí hoy dan Bavaria, Avianca, Ecopetrol, me dice, Correa Consultores, ¿nos puede llevar la revisoría fiscal? No, no se las puedo llevar. ¿Qué es que puede cobrar 100 millones de pesos mensuales? No se las puedo llevar. ¿Por qué? Porque no cuento con la infraestructura para manejar un monstruo de esos. Y entonces muchos de nosotros nos entusiasmamos con empresas que en algunos de los casos cobramos mucho, cobramos muy bien, pero no tenemos el equipo, no tenemos la infraestructura, no tenemos el conocimiento, no tenemos las herramientas. Y en otros casos peores nos metemos con clientes de esos y cobramos barato. Ese es peor. Clientes de 10 millones y lo hacemos en 2. Y mire lo que puede pasar. Ahí está, sanciones de tipo civil. Y ahora vamos a mirar las sanciones disciplinarias que pueden ser las más suaves de todas, porque es la que impone la Junta Central de Contadores. ¿Y qué es lo que dice? Pues simplemente que la Junta Central de Contadores me puede quitar la tarjeta profesional. Entonces lo que yo decía, entonces muchos dirán, pues que me la quiten y yo manejo taxi, o monto una panadería, o lo que sea. Es la menos grave de todas. Eso podría ser la menos grave de todas, pero sigue siendo grave, porque se quedó sin su trabajo. Entonces dice, las sanciones disciplinarias, dice la Junta Central de Contadores tiene la facultad de imponer sanciones a los contadores públicos sobre el incumplimiento de sus funciones, sanciones que pueden ir desde amonestación hasta la cancelación de la inscripción de la inscripción profesional. El artículo 26 de la Ley 43 del 90 señala que el revisor fiscal podrá perder su tarjeta profesional por no denunciar los actos de corrupción que conozca en ejercicio de su cargo dentro del término de 6 meses a partir del momento en que conozca el hecho o tenga la obligación de conocerlo. Ojo, miren lo que está diciendo. Si usted conoce hechos de corrupción y no los dice, no los denuncia, ¿y a quién se los va a denunciar? A la superintendencia si el tema es de superintendencia. Pero ¿se acuerdan los que les hablé al inicio de la UAF? De la UIAF.
esa entidad es a la que yo tengo que reenviar y decir, señores, y los que están haciendo revisoría fiscal, ojo, ustedes deben tener hoy un código de acceso a esa entidad, porque ustedes deben tener, cuando llegue la Junta Central de Contadores a hacer la revisión, les van a preguntar, ¿usted ya se inscribió en la UAF? ¿Ya tiene el código para, en caso de que usted detecte alguna anomalía, algún hecho de corrupción, para que usted lo denuncie? ¿Cuántos de ustedes lo tienen? ¿Cuántos de ustedes no han creado que son revisores fiscales? Eso hay que tenerlo porque es una denuncia que usted debe tener. Y mire lo que está diciendo la ley 43, lo ratifica. Tiene hasta 6 meses para denunciar. En esos casos, la Junta Central podrá suspender al contador hasta por un año por desconocer las normas éticas de auditoría o cualquier norma de su profesión. Y además, la Junta Central podrá suspender al contador hasta por un año por desconocer las normas éticas de auditoría o cualquier otra norma de la profesión. Ver el artículo 43 de la ley. Ver el artículo 25 de la ley 43 de 1990. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Vamos a ver rápidamente, ya terminando, ¿qué dice el artículo 47 de la ley 43? Vamos a mirar 3 o 4 artículos, que es donde la ley 43 enmarca las inhabilidades y las sanciones para los revisores fiscales, pero démonos cuenta que esto no era solamente ley 43, aquí hay una cantidad de normas y de cosas que nos tienen que motivar a hacer un trabajo más responsable. ¿Qué dice el artículo 47? Dice, cuando un contador público hubiera actuado como funcionario del Estado y dentro de sus funciones oficiales hubiera propuesto, dictaminado o fallado en determinado asunto, no podrá recomendar o asesorar personalmente a favor o en contra de las partes interesadas en el mismo negocio. Esta prohibición se extiende por el término de 6 meses contados a partir de la fecha de retiro del cargo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en el artículo 43? De las inhabilidades que tienen los contadores públicos para ejercer ciertos cargos. ¿Y qué está diciendo este artículo? Que si usted le hizo una auditoría o trabajó en esa empresa haciendo temas de dictamen, de auditor, usted no podrá aceptar un cargo en esa empresa como contador o como revisor fiscal hasta después de 6 meses de la fecha del retiro de su cargo. Entonces, usted dice, cuando el contador público hubiera actuado como funcionario del Estado y dentro de sus funciones oficiales hubiera propuesto, dictaminado o fallado en determinado asunto, no podrá recomendar o asesorar personalmente o en contra de las partes interesadas en el negocio. Esta prohibición se extiende por el término de 6 meses contados a partir de la fecha del retiro de su cargo. O sea, no puede aceptar. Artículo 48. El contador público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleador o contratista o persona natural o jurídica a quienes haya auditado o controlado en su carácter de funcionario público o de revisor fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de un año a partir de la fecha de su cargo. Entonces, ojo, aquí es, el anterior es si usted prestó servicios, digamos que de tipo contable. No puede aceptar un cargo sino hasta después de 6 meses. Aquí se habla cuando usted fue auditor, revisor público. Te tiene que esperar un año. Antes eran 6 meses, en el artículo anterior eran 6 meses, aquí es un año. Esas son inhabilidades. Y uno ve muchos revisores fiscales o muchos contadores que hoy son contadores y al otro día amanecen como revisores fiscales. Ah, que es que el revisor fiscal se fue. Ah, no, pues nombremos al contador como revisor fiscal. Sí, sí, yo acepto. Y traen al contador y yo me vuelvo revisor fiscal. Mejor, hemos visto empresas donde el revisor fiscal es el mismo contador. Y entonces los estados financieros no los firman, sino el representante legal y el revisor fiscal, porque el revisor fiscal es el que hace la contabilidad. Y entonces dicen, no, pues no estamos obligados a tener contador, pero sí revisor. Entonces firma el contador,
Firma el revisor y firma el representante legal. Lo digo porque lo he visto. Y eso es una inhabilidad que trae unas consecuencias también complicadas. Para que tengamos claro, el revisor fiscal dictamina los estados financieros. El contador certifica los estados financieros. Son dos cosas diferentes y muchos no sabemos cuál es la diferencia entre un dictamen y una certificación. Voy a tratar de explicárselos brevemente para que no caigan en ese error. Eso es un problema, ser el contador y el revisor. Pues éticamente no está bien y técnicamente estamos inhabilitados. Cuando yo digo que firmo como contador, estoy diciendo que certifico que los estados financieros fueron tomados de la formación contable que se encuentra en la compañía, tomada de los libros oficiales de contabilidad. Esa es la certificación. Y que las cifras fueron tomadas de allá, fueron tomadas. Cuando yo dictamino, que es el revisor fiscal, no solamente estoy diciendo o corroborando lo que dice el contador, sino que adicional a eso estoy dando fe pública de que los estados financieros han sido manejados de una forma técnicamente, de acuerdo a la norma contable, que están cumpliendo con todos los requisitos de la NIF, que están cumpliendo con las normas legales, que están pagando los impuestos que son, que están liquidando las nóminas como es, que los estados financieros están libres de error grave, que las cifras que están ahí son coherentes, bueno, una cantidad de cosas que son diferentes a la que está haciendo el contador. Entonces, yo firmo como contador y como revisor fiscal, estoy diciendo las dos cosas que no lo puedo hacer. Y firmar un estado financiero solamente por el revisor fiscal, pues si está obligado a tener revisor fiscal, como mínimo tiene que firmar el contador que fue el que los hizo. Yo no puedo decir que soy el que los hago. Entonces, ojo con eso, porque lo digo porque lo he visto cuando hemos llegado a las empresas y el contador es el revisor fiscal. Ok. Artículo 49. Dice, el contador público que ejerza cualquiera de las funciones descritas en el artículo anterior rehusará recomendar a las personas con las cuales se hubiera intervenido y no influirá para procurar que el caso sea resuelto favorable o desfavorablemente, no podrá aceptar dádivas, gratificaciones o comisiones que puedan comprometer la equidad o independencia de sus actuaciones. Esto es básicamente ética, señores. Artículo 50. Cuando un contador público sea requerido para actuar como auditor externo, revisor fiscal o interventor de cuentas o árbitro en controversias de orden contable, se abstendrá de aceptar tal designación si tiene con alguna de las partes parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad, y si median vínculos económicos, amistad íntima o enemistad grave, intereses comunes o cualquier otra circunstancia que pueda restarle independencia u objetividad a sus conceptos o actuaciones. ¿Qué significa eso? Que debo guardar cierta distancia con mis clientes, que no pueden ser de la familia, por lo menos en el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, si median vínculos económicos. Y esto sí que es complicado a veces porque uno a veces encuentra relaciones comerciales donde el revisor fiscal o el contador tiene una empresa que es de él y le vende a ese cliente o le compra a ese cliente o tienen una relación por fuera de negocios y de cosas, negocios, ojo, no de servicios, porque yo puedo ser el revisor fiscal de un grupo económico de 20, 30 empresas, y Correa Consultores lo puede hacer teniendo presente que solamente puedo poner un contador por 5 empresas para que sea revisor fiscal, porque si el grupo tiene 20, pues tendré 4 contadores donde cada uno lleve las 5 empresas, pero tienen la revisoría fiscal. No, aquí estoy hablando de que yo tengo negocio de volquetas, tengo negocio de ladrillos y mi cliente vende cemento y adicional, entonces yo revuelvo con él, hago negocios y soy su revisor fiscal.
no lo digo yo, lo dice esto, eso es la norma. Y de pronto para algunos se dirán, pero venga, eso es, pues sí, eso puede que sea isla muy delgado, pero está prohibido y ahí está. Y si usted llega a tener algún problema alguna vez y no está cumpliendo con esto, pues se puede ver sujeto a una sanción. ¿De qué tipo? De tipo administrativo. La Junta Central de Contadores lo puede sancionar por eso. Hasta ahí podrán decir, yo no estoy robando nada, no tengo problemas de corrupción, no tengo nada. Sí, puede que sea. Pero la ley 43 en su artículo 50, que es el que estamos viendo, lo prohíbe y lo pueden sancionar. ¿Con qué? Con la suspensión de la tarjeta. Solo por curiosidad, revisen la lista de sancionados y de contadores sancionados en la DIAN, por la DIAN y por la Junta Central de Contadores, por proyectos por denuncias que hace la DIAN, y vaya miren en la Junta Central cuántos han perdido su tarjeta. Pero lo más triste, vaya mire cuántos contadores hoy están en la cárcel. Es un número grande. Es un número grande, porque en todos estos escándalos de corrupción que estábamos hablando, siempre el contador está presente, porque la mayoría de los estados financieros son una mentira y los están dictaminando y certificando contadores. Y esos son los primeros que se van para la cárcel, porque no tienen con qué pagar los honorarios, ya los había dicho. Artículo 51. Cuando un contador público haya actuado como empleado de una sociedad, rehusará aceptar cargos o funciones de auditor externo o revisor fiscal de la misma empresa, de su subsidiario o de sus filiales, por lo menos durante 6 meses después de haber cesado sus funciones. Otra inhabilidad. Y ojo con esto, porque se encuentra uno también. Grupo empresarial, 5 empresas donde una es la matriz. Si yo soy el revisor fiscal de esa matriz, yo no puedo prestar servicios en ninguna de mis subsidiarias o afiliadas. Ojo con eso, no lo puedo hacer. Podría ser el revisor fiscal de las subsidiarias, pero si soy el de la matriz o controlante, no puedo ser sino en la matriz o controlante. No puedo ser revisor fiscal ni prestar ningún servicio en estas empresas. Y uno encuentra el revisor fiscal de la matriz y de pronto hasta de las 5 subsidiarias. Lo dice la ley 43, artículo 51, inhabilidades. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a tocar un tema: sanciones por incumplimientos en obligaciones fiscales. Y esto sí que lo ve uno. Estas sanciones son de 2 clases. Y estamos hablando DIAN. DIAN, sanciones fiscales es DIAN. Sanciones administrativas y disciplinarias. Las administrativas no le pueden poner las superintendencias, ¿cierto? Y sanciones civiles cuando me demandan. Estas son sanciones fiscales. Son de 2 clases. Una disciplinaria, que consiste en la suspensión temporal o permanente de la facultad de certificar actos para la administración de impuestos. Esta sanción es grave por cuanto en la práctica significa la remoción automática de su cargo de revisor fiscal o de contador. Ojo, muchos están creyendo que la DIAN entonces va, y por eso les decía, busquen las listas de la DIAN y de la Junta Central para que miren cuántos están suspendidos. ¿Qué significa esto? Que la DIAN me puede decir a mí: usted está impedido para firmarme como contador o revisor fiscal estados financieros que yo omita, que yo pida, y en consecuencia usted no me puede certificar, ustedes no me pueden traer balances o declaraciones de impuestos certificadas por Henry Correa porque yo, DIAN, lo suspendí. No tiene que ir a la Junta Central. ¿Qué significa que yo no pueda firmar estados financieros ante la DIAN y las declaraciones de impuestos? Pues que tengo una muerte profesional para hacer el cargo del contador o revisor fiscal para entidades de la DIAN. Que lo más seguro es que esas sanciones terminen también en la Junta Central, porque lo más seguro es que la DIAN le emite esa información a la Junta Central y al final termino llevado con la profesión y fuera del mercado.
que estas podrían ser las menos graves al final. ¿Por qué? Pues porque vuelve y juega. Me compro un taxi y me voy a manejar taxi. Pero vienen las segundas sanciones. La sanción penal por el delito de falsedad en documento privado y o fraude procesal. Y es importante que ustedes tengan en cuenta eso. La falsedad en documento privado es una pena complicada. ¿Y qué significa eso? Que usted firme una declaración de impuestos o firme unos estados financieros que no son realidad, que quedaron mal, que tienen errores graves y que sus errores son tan graves que terminan desconfigurando la información que está ahí. Lo decíamos, utilidad de 20 y se me volvió de 120. O lo contrario, utilidad de 120 y se volvió 20. O sea, de tipo grave. Y vamos a mirar porque en el estatuto tributario hay básicamente 2 artículos que muchos revisores fiscales y contadores pasamos por alto y simplemente dejamos que sucedan y los vamos a leer. Ya con esto terminamos. Artículo 647 del Estatuto Tributario. Sanción por inexactitud. ¿Les suena eso? Entonces, para muchos es, no, pues presentemos la declaración, firmémosla, y si la DIAN nos revisa, pues pagamos la sanción y que corrijan. Sí, claro, hace 20 años todo era para el representante legal o para el dueño de la compañía. Qué pena, su devolución que eran 1.000, ya no se les va a volver 1.000, sino que por el contrario van a tener que pagar 2.000. Don Pedro, pues usted sabía que teníamos ese problema, le tocó que pague, y nosotros los revisores fiscales, tranquilos. Pues hoy no. Hoy dice el estatuto tributario que esa sanción de inexactitud se puede llegar a demandar al revisor fiscal, ¿cierto? O al contador que generó los estados financieros con los que hicieron esa declaración. Ojo con esto. Los impuestos, ¿de dónde salen? Del balance, de la contabilidad. Con base en la contabilidad se hacen las declaraciones de impuestos. Si yo firmé unos estados financieros que no son, y sobre eso se hizo la declaración de renta, estamos por dentro los dos, el contador y el revisor. Aquí no se salva el contador. Que es que yo no firmo la declaración de impuestos, entonces yo estoy... No, señor, me pueden hacer extensivo eso porque la materia prima con la que se hacen los impuestos son los balances. Y entonces, ahí está. ¿Qué dice? ¿Qué se constituye como inexactitud? Constituye inexactitud, son sancionables en las declaraciones tributarias siempre que se deriven un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenedor responsable. Las siguientes conductas: la omisión de ingresos en impuestos generados por operaciones grabadas de bienes activos o actuaciones susceptibles de gravamen. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o al efectuarse no se declararon o efectuaron por un valor inferior. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, deducciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, ojo, o inexactos. Inexistentes o inexactos. ¿De dónde saca usted la información contable y tributaria? Vuelvo y repito, la información tributaria la saqué de la contabilidad. ¿Y de dónde saca usted la contabilidad? De los soportes. De los soportes. Entonces usted no puede tener un pasivo inexistente o inexacto porque es que usted tuvo que haberlo sacado de un soporte. Usted no puede decir que el contrato se deben 5.000 millones de pesos si no tiene usted ningún soporte simplemente porque el gerente le dijo, debemos en el contrato del Magdalena Medio 5.000 millones y usted entonces fue y los contabilizó y el revisor fiscal los aprobó. Inexistentes o inexactos. ¿De dónde sale? De los soportes. Contadores, colegas. ¿De dónde sale? De los soportes. Cuarto, la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos Nacionales de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados
o modificados artificialmente, de los cuales se deriva un menor impuesto saldo a pagar, un mayor saldo a favor por el contribuyente o agente retenedor responsable. Lo típico. No, pues metamos esos gastos que no son deducibles. No, que es que el dueño de la compañía está pasando el mercado, el colegio de los niños, la peluquería de la esposa, cuando se va a jugar golf, el viaje a Miami, y los mete en la contabilidad, los mete, pasa los recibos, y entonces el contador, no, pues contabilicémoslos, y los llevamos como deducibles, pues sí, llevémoslos como deducibles, y esperemos a ver si la DIAN lo detecta. Si lo detecta, pues corregimos, si no, pues pasó de agache. Ojo, si lo detectan, le pueden hacer cobrar esa sanción por el incumplimiento de las obligaciones fiscales porque se están metiendo impuestos, datos falsos, desconfigurados, alterados, simulados o modificados, de los cuales sería un impuesto, un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor del contribuyente. Y entonces uno ve el tema muy sencillo, pues metámoslos, y si pasa algo, pues corregimos, y si no pasa nada, pues no pasa nada. Mire, rápidamente les voy a contar una historia. Un contador hizo esto que les estoy contando y metió los gastos no deducibles y los llevó deducibles. Firmaron contador y revisor fiscal. La DIAN les abrió un proceso y la cifra no era grande. No estoy hablando de que les hubieran metido 500 millones, no, un poquitico menos de 500 millones. Era algo así como 80 millones de pesos en cositas de estas. Hoy están empapelados. Les ha costado un platal el abogado para defender eso porque la DIAN les salió proceso fiscal y eso, cuando usted se mete con los impuestos, ahí, dependiendo del impuesto que usted tenga, es penable o no. Es penal o no. Se metieron con IVAs descontables, porque esos IVAs descontables metieron facturas que no eran soporte adecuado, por lo tanto se tomaron un IVA descontable que no era, pongámosle la peluquería, el restaurante, el colegio, y tenían uno de esos recibos, tenían IVAs. Y esos IVAs le afectaron la renta y le afectaron el IVA. En la renta no es penable, no es penal, pero en el IVA sí es penal. El IVA sí es penal y en esto entonces tienen un proceso penal por esas cosas. Ah, ¿que cuántos hay? No, seguramente no son muchos los que caen con ese problema, pero usted cae en manos de un funcionario de la DIAN que sea así bien cuadriculado, dirían unos, no, que hace cumplir la ley, dirían otros, y por un peso o 1.000 millones se puede meter en un problema. Piénsenlo antes de ponerse a aceptar todas esas cosas que uno a veces, como contador, permite que sucedan. Y ya para terminar, habla aquí de las compras, gastos afectados a quienes la Dirección de Impuestos Anuales hubiera declarado como proveedores ficticios o insolventes. Esto, proveedores ficticios o insolventes, sí es grave, es gravísimo. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque esos proveedores ficticios o insolventes automáticamente a ustedes les dan una sanción penal. Porque eso se llama, le meten de todo, falsean documento público, falsean documento privado, peculado por apropiación y todo lo que usted quiera. Y eso es esas famosas facturas, muchas de ellas, que muchos de los colegas admiten y lo peor, les ayudan a comprar al empresario porque saben quién las vende. Y después, pobre empresario y pobre contador. Hoy el tema de esos proveedores ficticios sí que está complicado. Y no solamente eso, mire, la DIAN está declarando proveedores ficticios no solamente a los que no existen, sino a los que existieron y que no han pagado los impuestos. Y les voy a dar rápidamente el caso de un colega mío que estaba cobrando una devolución de IVA de cerca de 6, devolución en renta, perdón, de cerca de 6.000 millones de pesos. Y cuando fueron a hacer la devolución, resulta que muchos de los proveedores que ellos tenían se quebraron. Estaban en el sector petrolero. Ustedes saben que el sector petrolero en este momento viene
apenas recuperándose, pero llevan 4 años durísimos, porque la bonanza petrolera se acabó y toda esa cantidad de empresas que habían alrededor, no solamente del petróleo, sino contratistas y demás, se quebraron. Entonces, esta empresa, la petrolera, fue a cobrar casi 6.000 millones de pesos, pero resulta que entre esos proveedores había como 4 o 5 proveedores que les habían generado servicios, y servicios por, yo no me acuerdo la cifra, pero ya era una cifra cualquiera, 800, 900 millones de pesos, y ellos estaban quebrados. Por haber estado quebrados, no presentaron los IVAs, no presentaron la renta, no han pagado los impuestos, y la DIAN le dijo a este contribuyente que esos señores eran ficticios, porque no existían, porque no les habían pagado, y son dos cosas totalmente diferentes. Sí existían, las facturas eran legales, los servicios se prestaron, pero como los señores no habían se quebraron, entre comillas, están medio desaparecidos, ya no tienen las oficinas donde estaban, están peleando por unas demandas. Entonces la DIAN dijo, esos también son ficticios, y le desconoció todos esos gastos y tuvieron un problema gravísimo. Al final prefirieron perder de esos 6.000 una cantidad representativa que meterse en un problema con eso. Entonces mira hasta dónde ha llegado la DIAN con ese tema. Y eso se lo cobran a los contadores y a los revisores fiscales de la misma manera como si fueran los empresarios, más al revisor fiscal, porque hemos tenido visitas donde nos han sacado proveedores ficticios, y el funcionario de la DIAN lo que nos dice es, ¿y usted por qué no miró en la lista de proveedores ficticios de la DIAN que ese señor ya estaba? ¿Eso qué significa? Que lo ponen a uno a buscar información, y el trabajo, volvemos al tema de las responsabilidades y lo que hay que hacer como revisor fiscal, el trabajo tan tenaz que hay que hacer, porque un proveedor ficticio se eleva a uno y le dicen a usted, tenía que haberlo mirado, yo saco una lista, dice la DIAN, yo saco una lista de señores proveedores ficticios del 2015, y usted hizo una compra en el 2020, ¿cómo así que usted no se dio cuenta que era proveedor ficticio? Ah, tengo que estar revisando esa listado. Pero pucha, sí. Parágrafo primero. Además del rechazo de los costos, deducciones, descuentos, secciones pasivos, impuestos contables, retenciones o anticipos que fueran existentes o inexactos, y demás conceptos que carezcan de sustancia económica y soporte de contabilidad, o que no sean previamente aprobados de conformidad con las normas vigentes, las inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este estatuto. 648 de este estatuto. Vamos a mirar. No se configurará inexactitud cuando el menor valor a pagar o mayor saldo a favor que resulte en la aplicación tributaria sería de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación de los derechos aplicables. Entonces, digamos que aquí ya es un tema de apreciaciones y de criterios, pero todo tiene que estar soportado. Si usted no tiene nada soportado, eso no le vale para nada. Usted tiene que tener soportado, y cuando hablo de soporte es que casi que el soporte contable es la factura, el contrato, el documento físico con el que usted generó la operación. Ah, que ya usted diga en un momento determinado que eso era un gasto deducible o no deducible, eso será un criterio. Pero pues todos sabemos que la peluquería de la esposa, pues eso no tiene tema de discusión. No tiene tema de discusión. O sea, eso no tiene nada que ver con la realidad contable y la relación de causalidad. Ah, pero es que venga, yo le pagué a un abogado para que me revisara el contrato y me mirara, yo tuve que comprar un carro, que me compré un BMW para hacer las vueltas, eso será otro tema, que hasta eso lo está peleando la DIAN. Carros de alta gama no se lo están dejando meter como gastos de deducciones a las compañías, porque dicen que un gasto de un carro de 200 millones de pesos pues no tiene ninguna relación de causalidad. Que es que ahí se manejaba el contador, el gerente. Sí, pero es que vale mucha plata para que se transporte el gerente, compres un carro de 40. Hasta en eso hemos tenido discrepancias con la DIAN en resolver esos temas. Entonces, el tema no está fácil. Vamos a mirar, ya para terminar, y es el artículo 659 del Estatuto Tributario, y mire lo que dice: sanciones relativas a la certificación de contadores públicos. Ya lo habíamos visto, lo vimos cuando hablamos de las sanciones penales. Aquí simplemente voy a leer el artículo para terminar. Sanciones por violar las normas que rigen la profesión. Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaborar estados financieros, expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados,
Ojo, principios de contabilidad generalmente aceptados que hoy son NIF. No puedo creer que hoy todavía haya empresas que lleven 2649 de la contabilidad y los revisores fiscales y los contadores sigan firmando estados financieros sin haber hecho implementación de las NIF. Ojo, señores y señoras, contadores y contadoras, no importa si la empresa es grande, pequeña o mediana, la norma no dice que quienes están obligados, si son chiquitos o son grandes, dice que todas las empresas, todos los que están obligados a hacer contabilidad, la deben hacer bajo el marco normativo NIF. Que la empresa es chiquita, aplíquele grupo 3, que la empresa es mediana, aplíquele grupo 2, que la empresa es grande, aplíquele grupo 1. Cualquiera de los 3 estándares, pero deben estar bajo NIF. Repito, no pueden haber empresas que hoy no tengan NIF y sigan contadores imprimiendo y firmando estados financieros. Esto que estoy leyendo hace referencia a esos estados financieros que están sin NIF y que los están firmando. Voy a volverlo a leer para que miren cuando dice aquí. Dice, sanciones por violar las normas que rigen la profesión. Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Ahí esa palabra. Si usted no está con NIF, no está cumpliendo con esa norma y ya está metiendo una certificación que cumple con esa sanción por violar las normas del régimen de la profesión. Sigo. Que no coincidan con los agentes registrados en los libros o emitan dictámenes o opiniones sin sujeción a las normas de auditoría. Oigan, señores y señoras, que no coincidan con los agentes registrados en los libros o emitan dictámenes u opiniones sin la sujeción de normas de auditoría generalmente aceptadas. Ya habíamos hablado de las NIA y de las NAGA. Normas de auditoría generalmente aceptadas, NAGA. Normas de auditoría, normas internacionales de auditoría, NIAS. Aquí no lo están repitiendo y por eso nos pueden multar y nos pueden generar problemas cuando nos digan a dónde están sus programas de auditoría, a dónde están sus papeles de trabajo, a dónde está la implementación de la NIC 1. Los que me están viendo en ese momento, busquen, yo dicté una charla sobre la NIC 1, Norma Internacional de Contabilidad, Norma Internacional de Contabilidad, NIC 1. Es un estándar y una obligación que debemos tener. Sigo. Omitan declaraciones de opiniones en sucesión a las normas de auditoría generalmente aceptadas que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias o para soportar actuaciones ante la administración tributaria. Incurrirán en los términos de la Ley 43 de 1990 en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta. En igual sanción incurrirán si no suministran a la administración tributaria oportunamente la información o pruebas que les sean solicitadas. Las sanciones previstas en este artículo serán impuestas por la Junta Central de Contadores, el director de Impuestos Nacionales o su delegada o quien deberá ser contador público hará la parte de la misma en adición de los actuales miembros. Entonces, no crean que la DIAN no los puede sancionar. Sí los puede sancionar y les puede no quitar la tarjeta, pero les impide que vuelvan a presentar estados financieros. Y por último, sanciones a las sociedades de contadores públicos. Las sociedades de contadores públicos que ordenen o alteren o toleren que los contadores públicos a su servicio incurran los hechos descritos en el anterior serán sancionados por la Junta Central de Contadores con multas hasta de 590 VT. La cuantía de la sanción será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la falta, teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida por el personal a su servicio y el patrimonio de la respectiva sociedad. Se presume que las sociedades de contadores públicos han ordenado o tolerado tales hechos cuando no demuestren que, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, ejercen un control de calidad de trabajo de auditoría. Ejercen un control de calidad. NIC 1. NIC 1. Es decir, yo debo tener la NIC 1. La NIC 1 es como, para los que saben del tema,
Es como si yo hubiera certificado en ISO, en una ISO 9000, una ISO 14000, una ISO, en eso. Esa NIC 1 es eso, es tratar de tener una certificación, no me la da nadie, pero yo tengo que montar el procedimiento para evitar que esto suceda, porque mire lo que está diciendo ahí, los que tienen empresas. Yo no puedo decir que mi contador cometió el error y que yo me lavo las manos, porque me van a preguntar, ¿usted implementó la NIC 1? Las normas de auditoría necesitadas es un control de calidad del trabajo de auditoría o cuando en 3 o más ocasiones la sanción del artículo anterior haya recaído sobre personas que pertenezcan a la sociedad. Eso significa que puedo tener faltas leves, pero a la tercera me pueden sancionar. Ojo con eso, los que tienen empresas y firmas de auditoría. Hasta aquí la charla del día de hoy. No sin antes volverles a recordar, hagamos de la profesión algo más importante, démonos la importancia que requiere, pero para podernos dar la importancia que requiere necesitamos prepararnos, capacitarnos, y cuando yo me capacito y me preparo y cuando yo invierto un dinero, pues de esa misma manera estoy en capacidad de cobrar mejor. Por amor a la profesión, cuidémonos porque esto tiene muchas sanciones y hay muchos contadores sancionados. Espero que esto sea más que cualquier otra cosa, más que una charla, sea más bien una reflexión para que miremos la importancia y la obligatoriedad que tenemos para responder por todo esto. No siendo más, me despido, no sin antes darle las gracias a Sigo. Recuerden, mi nombre es Henry Correa, gerente de Correa Consultores. Si tienen alguna duda, búsquenos en la página, allá podemos ayudarlos y seguramente nos veremos más adelante. Un feliz día y muy buena suerte.